Ellas son muy terroríficas no solo como se ven, sino también para qué fueron creadas. Desde niños, pasando por mujeres hasta animales, las máscaras de gas han ocupado un lugar en la vida de aquellos seres la cual han vivido un estado crítico de vida o muerte. Dichas máscaras fueron creadas desde un principio con el propósito de usar en la Primera Guerra Mundial para protegerse de vapores y gases venenosos. Con el paso de las décadas, se le dio un lugar en el mundo de la industria. La primera máscara de gas tuvo su apogeo en la Primera Guerra Mundial, donde se emplearon armas químicas realmente letales, como bombas de gas y otros químicos ya inventados que podían ser fulminantes y provocar la muerte. El uso y la cantidad de las máscaras antigas aumentó considerablemente en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, debido a que durante este periodo fue cuando se crearon y emplearon experimentalmente las armas químicas más letales de la historia. Prepárate, porque a continuación te mostramos las 7 máscaras de gas más inquietantes. Número 1. La máscara de Mickey Mouse. En la Segunda Guerra Mundial, ambos bandos tomaron precauciones ante un eventual ataque químico. En Estados Unidos, la compañía Disney y el fabricante Sunrubber Company crearon esta máscara antigás con la cara del ratón Mickey, para intentar hacer menos aterradora para los niños la situación de tener que usarla. Se produjeron 1000 de estas máscaras entre los años 1942 y 1944. La Marina les dio el visto bueno. De hecho, se pretendía crear máscaras con la cara de otros personajes infantiles de Disney. El fin de la guerra interrumpió el proyecto y apenas un puñado de estas extrañas piezas sobrevive en la actualidad. Una de ellas puede verse en el Museo de Armas Químicas del Ejército en Fuerte McClellan, Alabama. Otra pertenece al Museo de la División de Infantería número 45 y se dice que una tercera máscara es el prototipo de Disney que la compañía custodia en Burbank. Número 2. La máscara SHMS. Al igual que otras máscaras soviéticas fabricadas durante la Guerra Fría, la SHMS se hizo en distintas variantes como grises y negras. El SHMS tiene un emisor de voz en el área frontal inferior de la máscara, que está cubierta por una capa metálica protectora con múltiples orificios. El diafragma de voz es bastante estándar para la época, ya que utiliza una delgada pieza de plástico debajo de la pieza protectora de metal para ampliar el habla. La cubierta del diafragma es idéntica a la que se utiliza en la MM1. La máscara carece de una copa oral nasal, al igual que otras máscaras soviéticas empleadas en la Guerra Fría. Tienen un sistema de tubo tizo, y los oculares pueden caber en los insertos antinieblas. Los lentes del SHMS están colocados de manera que los soldados puedan mirar a través de otros dispositivos ópticos mientras usan la máscara. Esta máscara de gas es casi idéntica a la PRW. Sigue siendo utilizada actualmente por las Fuerzas Armadas sirias como la máscara de gas estándar para sus escuadrones. Número 3. La máscara de gas soviética PD-FD y DP-6 fueron creadas y diseñadas exclusivamente para niños. Fueron producidas en la década del 1950. Fue emitido a niños durante la Guerra Fría por temor a un ataque nuclear. Dicha máscara presenta una manguera que conecta la máscara al filtro, y esto se usó porque conectar el filtro directamente a la máscara lo haría demasiado pesado para los niños.
La máscara debía usarse y el filtro conectado a la manguera y colocado en una pequeña bolsa de tela que se usaba en el pecho, quitando el peso de la máscara para una mayor movilidad. La pieza facial se designa MD1A y vinieron hechas en 5 tamaños, existen muchas variantes de esta. El tamaño más pequeño fabricado es la MD1A. Tenía la manguera colocada al lado de la válvula de exhalación, porque la pieza facial era demasiado pequeña para colocar la manguera debajo de los lentes. Número 4. La máscara sueca tipo 32 es similar en diseño al respirador civil general británico. Tiene 2 oculares redondos en lugar de uno y su fabricación fue en los años 50 para ser admitida a civiles suecos. Tiene un diseño simple y económico. Su respectivo filtro está completamente unido a la máscara y no se puede quitar. Contiene un arnés para la cabeza de 3 puntos. El filtro puede contener asbesto, por lo que no es una buena idea usarlo salvo que estés en una situación de extremo riesgo. No contiene ningún tipo de válvula de exhalación de ningún tipo, solamente una tapa de válvula de admisión de goma simple dentro de una pieza facial. Número 5. Los cascos P, PH y PHG eran primogéneos modelos de máscaras antigas suministrados por el ejército británico en la Primera Guerra Mundial para proteger a sus tropas del cloro, fosgeno y gases lacrimógenos. En lugar de tener un filtro aparte para retirar los gases venenosos, eran capuchas de tela permeable que cubrían la cabeza y estaban tratadas con productos químicos que neutralizaban los gases. El casco P, oficialmente llamado casco de tubo, apareció en julio de 1915 y reemplazó al más sencillo casco Hippo. Tenía 2 oculares hechos de mica en lugar del único visor de su predecesor, así como una válvula de ventilación que era alimentada a través de un tubo de metal que el usuario metía en su boca. La válvula de la ventilación era necesaria porque el casco tenía 2 capas de franela, una tratada y la otra sin tratar, ya que la solución roía la tela. Sus capas de franela tratadas estaban empapadas en fenolato de sodio y glicerina, que protegían ante el cloro y el fosgeno, pero no ante el gas lacrimógeno. Se fabricaron unos 9 millones. El casco PH lo reemplazó en octubre de 1915 y a su solución se le añadió hexametiltetramina, que mejoró las protecciones ante el fosgeno y añadió protección ante el ácido clorhídrico. Se fabricaron alrededor de 14 millones y quedó en servicio hasta el final de la guerra, para aquel entonces siendo relegado a unidades de segunda línea. El casco PHG apareció en enero de 1916 y era similar al casco PH, pero tenía una careta de caucho esponjoso para añadir protección ante el gas lacrimógeno. Se produjeron alrededor de 1,5 millones entre los años 1916 y 1917. Número 6. La máscara de gas GP5 es una máscara de gas con el filtro único de fabricación soviética. Fue emitida a la población a partir de 1962. La producción finalizó en el año 1990. Es muy ligera, la cual su peso estándar es de 1 kilogramo. Puede soportar cualquier tipo de clima. Además, dicha máscara fue fabricada para soportar desde menos 40 grados hasta 114 grados Celsius. El GP5 también viene con oculares de vidrio sellados. Originalmente se hicieron para proteger a quien la use de las consecuencias radioactivas de la Guerra Fría. Una de las pruebas realizadas con la GP5 fueron en Polonia para verificar si tenían capacidad de protección de NBC. Se concluyó que la máscara durará en una situación límite de NBC hasta unas 24 horas aproximadas. Cabe destacar que la GP5 es una de las favoritas por algunos coleccionistas de máscaras, ya que son muy comunes y a su vez muy aterradoras también. Número 7.
La máscara VM40, la pieza facial del VM40, era de color verde oscuro o negro. Las lentes oculares de dicha máscara se tienden a descolorar y se vuelven más amarillas o rojas como otras máscaras de gas con oculares de celulosa del mismo periodo. A diferencia de su antecesor, el VM37, la máscara VM40 utiliza una correa simple y una mentonera con forma para proporcionar un sellado hermético al usuario. La VM40 tiene un tipo de arnés muy exclusivo, utiliza correas de tela unidas con dos soportes metálicos de sujeción a las correas de goma o tela unidas a la máscara. Este tipo de diseño de arnés era barato pero funcionó bien y ayudó a ahorrar en el caucho de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ya que era muy costoso usar el diseño del casco. Al igual que todos los Volksgas Mask, utiliza una pieza de admisión de metal simple VM40 de 40 mm con una válvula de inhalación de goma verde y un anillo de asbesto similar a la espuma que ayudó a secar la pieza del sudor y la condensación generada en su interior por el usuario. La válvula de exhalación es una válvula de folder simple y similar al de otras máscaras de gas civiles de la época. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.